Bienvenido al canal Biblia y Oración, un espacio diario donde tenemos la posibilidad de leer, meditar, orar y contemplar la palabra de Dios. A través de Veritas Christi, escuchemos con atención. Lectura del libro de la sabiduría. La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley divina: que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir, cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo 32 a 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roba la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas?
Bienaventurado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Un saludo muy especial iniciando esta semana 19 del tiempo ordinario. Hoy, primer día de la semana, domingo, donde bien sabemos nos encontramos los cristianos católicos para celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor en la Santa Misa, recibiendo la palabra y la Eucaristía. Refiriéndome a la palabra, quiero partir la reflexión de la carta a los Hebreos, la segunda lectura. Dice el texto: la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Esto nos hace caer en cuenta que la fe no es una cuestión intelectual. No, la fe es una experiencia de vida. Siempre recuerden esto. La fe es experiencia y es una actitud. La fe, recordemos que es un don, es una virtud infusa, dada por el Espíritu Santo a las personas cuando recibimos el bautismo. Y aquí el relato de la segunda lectura nos remite a toda la historia de la salvación y pone de presente la persona de Abraham. La historia de Abraham, no solamente la de él, sino la de muchas personas, incluidos nosotros, tiene que ser leída e interpretada a la luz de la fe, entendida como fuente de nueva luz y como viático para nuestro camino. Por eso el autor del libro de la sabiduría en la primera lectura, ¿qué es lo que hace el autor allí? Presentar algunos momentos de esa gran epopeya que fue el Éxodo, que se llevó a cabo sobre todo en la noche de la liberación. Seguramente el autor del libro experimentó directa o indirectamente toda la presencia de Dios en Egipto y lo presenció, lo experimentó como un acto de fe. De ahí que él escribe para consuelo de sus hermanos. La fe tiene valor de memoria y al mismo tiempo de actualización. Es muy parecido a lo que hacemos nosotros los católicos cuando celebramos la Santa Misa. No celebramos un recuerdo, celebramos y hacemos memoria y actualización del misterio de Cristo. Por eso es que es tan grande asistir a la Santa Misa. Cada intervención de Dios en la historia de nosotros tiene como fin primero poner en el centro de la vida de la persona la acción de Dios. Es que cuando tú asistes a la misa, por ejemplo, tú te vas formando y te vas alimentando de la fe en Dios. Es tan peligrosa esa tendencia que se ha introducido en los últimos tiempos de decir: voy a misa cuando me nazca, o yo creo en Dios pero no creo en esa iglesia. No, mire, son palabras necias y torpes, porque uno va cerrándose al conocimiento y a la experiencia de lo trascendental. No puede ser justo que en esta vida vivamos una historia, además de no dejar una huella que nos valoren en el futuro, tengamos que ir a parar como cualquier ser a lo profundo de la tierra y no trascender en la luz divina. No puede ser posible que tengamos un Dios mentiroso, que nos engañe. No, por eso la vida de fe tiene que ser cada día una experiencia personal, pero también
comunitaria. Y la misa es precisamente la manera donde nos reunimos los cristianos católicos. ¿Para qué? Para compartir esa experiencia personal. Asumamos ante Dios una actitud de fe y seremos herederos de la promesa. Así lo hizo Abraham, desde su pobreza, desde su falta de heredero con Sara, porque Sara era estéril. Y fíjense esa actitud de fe a qué los llevó, que ya siendo ancianos tuvieron la gran riqueza de tener un hijo. Tenían muchas posesiones. Abraham era dueño de medio Mesopotamia. Abraham tenía ganados, muchas extensiones, pero no era feliz junto con su esposa. Se hicieron felices y su fe los llevó a que Dios cumpliera la promesa. ¿Cuál? Tener un heredero. Es así como su pobreza personal se convierte de una manera sorprendente en riqueza don de Dios. Su soledad, todavía más triste por la falta de un heredero, se resuelve en una indeterminada multitud de herederos. Es que no solamente fue Isaac, sino la promesa de Dios se hizo y se hace. Haré tu descendencia grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así se lo planteó el Señor en el libro del Génesis a Abraham. El sacrificio de su Hijo único entonces se convierte en símbolo del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que va a ofrecer por la salvación de la humanidad. Fíjense lo grandioso que es esta vida de fe que integra todo. Pero vayamos al Evangelio. En esta ocasión, el evangelista Lucas en el capítulo 12 nos reafirma de boca de Jesús el camino de fe y consuelo para nuestra esperanza de peregrinos. En este año santo, en este año jubilar, en el que repetimos seguramente el famoso lema, peregrinos de la esperanza, somos peregrinos de la esperanza, pues también pongamos de manifiesto nuestra capacidad de fe y que no se quede en una fe intelectual o en una fe de ritos, porque eso sería empobrecer demasiado la fe. Que la fe no se quede en una cuestión de religiosidad popular, porque eso es empobrecer la fe. Y el peor riesgo que podemos tener nosotros es que perdamos la fe, porque la fe se pierde. Jesús entonces nos confía algunas recomendaciones para ser partícipe de su reino. Una de ellas es vigilar. ¿Qué significa vigilar? Implica expectativa del retorno del Señor. También implica disponibilidad total en el servicio. Implica docilidad a sus mandamientos. Y por último, alegría de participar en las bodas del Señor. Fíjense estos dones tan importantes que lleva la fe. Por eso la fe debe ser una antorcha que permanentemente esté encendida y que hay que hacerla crecer cada vez más. El deseo vigoroso por parte del Señor es ¿cuál? De tener a su lado siervos buenos y fieles, que no se cansen inútilmente. Y ojo con esto, que no nos instalemos cómodamente en posiciones o en situaciones de este mundo, lo que hoy llamamos por ahí zona de confort, que nos llevan a distraernos del horizonte de la espera del Señor. Hoy caemos en esa gran tentación, en ese gran pecado, instalarnos. Y instalándonos, prácticamente trancamos todo el proceso de la experiencia de fe en Dios en nosotros. Y hacemos que otras personas se estanquen. Y no solamente en su espiritualidad, sino también en su apostolado, en la misión que tienen en la vida, en su matrimonio, en la familia, en esa manera de poder llevar una empresa,
de sacar los estudios adelante en el colegio, la universidad, en la relación con los amigos, con los vecinos, en todo. La fe implica y afecta la vida política, económica, cultural, religiosa. Y si no hay una experiencia de fe que se renueve permanentemente, eso quiere decir que nos hemos instalado y nos acomodamos fácilmente perdiendo todo el horizonte, hasta el punto de que desaparece la vigilancia y el santo temor de Dios. Los resultados saltan a la vista. Eso quiere decir que lo que vemos a diario en las noticias, cierto o no cierto, sesgadas o no sesgadas, da a entender que estamos en una humanidad que se está instalando, sigue instalada, su zona de confort es su mayor herramienta y por eso pierde el horizonte. Así pues, queridos hermanos, que nos encontramos con unos textos de la palabra en este domingo, que nos invita a eso, a estar vigilantes, que no nos durmamos en la mitad del camino. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió como heredad. Decíamos con el Salmo 32. Seamos nosotros dichosos, porque el fundamento de nuestra vida está en la fe que Dios nos ha dado. Aguardamos al Señor, porque Él es nuestro auxilio y escudo. Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco entero a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como a tu Hijo. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén.